No fue un día distinto, ninguna señal de advertencia, ningún presentimiento, nada fuera de lugar. Aquel domingo comenzó como todos los demás. El sonido repetido del molinillo de café, el calor pegado a la piel incluso antes de abrir la ventana. Y ese silencio cómodo que después de años de matrimonio se instala entre dos personas que se conocen demasiado. Mi marido leía las noticias desde el móvil, mientras yo doblaba la ropa en el sofá. No me miraba. No por desinterés simplemente, no lo necesitaba. Era uno de esos momentos donde todo está en su sitio pero sin vida. Nos dirigimos a la casa de su padre al mediodía. Un trayecto corto por calles ya conocidas, sin conversación. Él tarareaba algo, y yo no lo interrumpí. El padre de mi esposo vivía solo desde hacía casi una década. Había perdido a su esposa en circunstancias tranquilas, si es que la muerte puede ser tranquila, y desde entonces mantenía la casa como un reloj suizo. Cada objeto estaba donde debía, cada planta podada, cada comida planeada con anticipación. Yo siempre había sentido una extraña mezcla de respeto y distancia hacia él. Nunca supe muy bien cómo mirarlo. No me trataba con frialdad, pero tampoco con esa ternura que se espera de un suegro. Había algo en su manera de observar como si evaluara sin intención, y eso me hacía sentir expuesta, sin saber por qué. La mesa estaba lista como siempre. Ensaladas en cuencos de cerámica, pan recién cortado. Vino abierto una hora antes, según él para que se despertara. Nos sentamos. Las conversaciones giraban en torno a cosas funcionales. Trabajo, noticias, vecinos, algún recuerdo que flotaba entre la comida. Yo respondía con educación, asentía, sonreía cuando tocaba. Hasta que en un momento sentí su mirada sobre mí. No fue descarada, ni siquiera sostenida, pero fue una mirada breve, contenida suficiente, para que algo se encendiera dentro de mí. No de forma sexual, al menos no de inmediato. Fue más bien como un pequeño desajuste en una maquinaria perfecta. Una desviación mínima que sin embargo lo cambia todo, si se repite el tiempo suficiente. Después del postre, mi marido salió al patio a hablar por teléfono. Su padre se levantó para recoger los platos. Me ofrecía ayudar. Caminamos juntos a la cocina en silencio. El sonido del agua corriendo, el vapor del lavavajillas, el calor de la tarde atrapado en las baldosas. Lo observé de reojo mientras enjuagaba los cubiertos. La camisa arremangada, los antebrazos. Firmes una cicatriz pequeña en el codo. No sé por qué me fijé en eso. Supongo que porque llevaba años sin detenerme a mirar a otro hombre tan de cerca. No hubo conversación, solo movimientos compartidos. Cuando terminé de secar el último vaso, él lo tomó de mi mano sin rozarme, pero su dedo índice rígido rozó por un instante el nudillo de mi pulgar, y no se retiró enseguida. Fue una fracción de segundo más de lo necesario. No fue un gesto claro ni siquiera intencional, pero sentí el pulso acelerarse. Me di la vuelta para salir y al hacerlo me pregunté si él también lo había sentido. No lo sabría nunca. O eso creía. Volvimos al comedor como si nada. Mi marido seguía afuera. Hablamos los tres un rato más y luego nos despedimos. El trayecto de vuelta fue igual de corto, igual de silencioso. Pero dentro de mí, algo ya no se parecía a lo de siempre. Esa noche, mientras me quitaba el vestido frente al espejo, noté que mi piel tenía otra temperatura. Me duché sin apuro. Me puse un camisón que no usaba hacía meses y me senté en la cama con una copa de vino que no terminé. Sentía los muslos tensos, el pecho ligero, y una sensación inexplicable en la boca del estómago. No era culpa, era algo parecido al vértigo. La mañana siguiente, revisando el correo en la cocina, recibí una notificación. Un mensaje de él. Abrí con el pulgar tembloroso. Era una fotografía. La mesa del almuerzo del día anterior. Los platos ya vacíos. El mantel un poco manchado de vino. El fondo borroso. Y ahí en una esquina, yo sentada con la mano en el cuello, la cabeza levemente inclinada hacia un lado. El texto que acompañaba la imagen era breve. Apenas decía: «Saliste hermosa sin darte cuenta». No respondí. No sabía cómo. Apagué el teléfono, pero no eliminé el mensaje. Lo guardé en una carpeta distinta. Como si eso pudiera mantenerlo separado del resto de mi vida. Esa noche mi marido me tocó por la espalda mientras intentaba dormirse.
Fue un gesto torpe, sin intención. Real yo fingí estar dormida. No por rechazo, sino porque en ese instante su cuerpo me pareció ajeno. No supe explicarlo, pero me dolió. Ahí en la penumbra, entendí algo sin dramatismos. Yo no estaba buscando nada, pero algo dentro de mí había sido tocado. Y no iba a desaparecer. Volví a su casa sin decirle nada a mi marido. Él me había pedido que fuera a buscar unos papeles del registro de propiedad que su padre guardaba en una caja de archivo. Nada importante. Solo un trámite postergado. No preguntó si quería que él fuera su puso como tantas veces que yo podía encargarme sola y no se equivocaba podía. Lo que no sabía era lo que empezaba a desear que ocurriera en esa casa ordenada, en esa cocina limpia, en ese patio donde el aire parecía tener otro peso. Toqué el timbre a media mañana. Llevaba un vestido de lino claro y unas sandalias bajas. Nada sugerente, pero por dentro llevaba un conjunto de ropa interior nuevo. No lo había comprado para nadie. Lo tenía guardado hacía meses. Ese día me pareció el adecuado para usarlo. Solo yo lo sabría. O eso creí. Él abrió la puerta como siempre. Directo, sin rodeos, me ofreció café. Acepté. Preparó todo con movimientos precisos, casi elegantes. Nos sentamos en la mesa del patio bajo la pérgola cubierta de parra. El calor era seco, pero el viento movía suavemente las hojas. Hablamos de los papeles, de lo difícil que era mantener en orden los asuntos legales de una casa vieja, de lo innecesariamente complejo que se volvía todo con los años. Yo contestaba, pero sentía que cada palabra salía de una boca que ya no era completamente mía. Me acompañó al trastero donde guardaba la caja. La habitación estaba fresca, con olor a madera y humedad controlada. Me agaché para sacar la carpeta, que necesitaba, y sentí su presencia detrás de mí. No hizo nada. No se acercó más de la cuenta. Pero su silencio, su proximidad, me hicieron olvidar por un momento por qué estaba ahí. Me incorporé despacio con los papeles en la mano. Al girar, él estaba frente a mí, muy cerca. El espacio entre nosotros era mínimo, y no por accidente. Nuestras respiraciones se encontraron. El corazón me golpeaba el pecho, como si no perteneciera a mi cuerpo. No lo miré a los ojos de inmediato. Me concentré. En su camisa, en el botón desabrochado del cuello, en una mancha minúscula de tinta junto al bolsillo. Cuando por fin levanté la vista, su expresión era neutra, pero sus pupilas estaban dilatadas. No me tocó. No dijo nada, y sin embargo lo dijo. Todo. No fue un beso como en las películas. No hubo música ni súbita pasión. Fue un contacto contenido, y sin embargo inevitable. Mis labios buscaron los suyos por instinto, por impulso, por hambre de algo que no sabía nombrar. Fue lento, suave, breve, pero cargado de una tensión que me recorrió la espalda. Como electricidad, separarnos fue más difícil de lo que habría imaginado. Nos quedamos ahí, uno frente al otro, sin saber si dar un paso atrás o hacia adelante. Él fue quien rompió la pausa. Tomó los papeles de mi mano con calma y dijo simplemente: «Aquí están todos». Lo dijo sin intención, como si de verdad estuviera hablando de eso. Pero su voz sonó más baja. Casi ronca salimos del trastero y regresamos al patio. Yo temblaba por dentro, pero mi cara no lo mostraba. O eso creía. Tomé el bolso, agradecí el café y me despedí. Él asintió sin tocarme, sin mirarme de nuevo. Pero cuando crucé la puerta sentí su mirada en mi espalda. No me atreví a girarme en el coche. Cerré las ventanas y no encendí el motor de inmediato. Me quedé allí respirando, observando mis propias manos sobre el volante. Temblaban ligeramente. No por miedo, ni siquiera por culpa. Era otra cosa. Era algo más parecido a la excitación, a la certeza de haber traspasado una línea y no querer volver atrás. Esa noche no conté nada. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no tenía palabras. Mi marido me preguntó si todo estaba en orden. Asentí. Me besó en la frente y se metió en la ducha. Yo fui a la cocina. Saqué el vino y me serví una copa. Me senté en la oscuridad frente a la ventana y repasé cada detalle del beso. No fue el beso en sí lo que me obsesionaba. Fue mi reacción. El hecho de que lo permití. De que lo quise. De que si él me hubiera abrazado en ese momento no habría opuesto resistencia.
Me acosté tarde. Fingí dormir cuando él volvió al cuarto. No me abrazó esa noche, ni yo lo busqué. Estábamos espalda con espalda. Dos cuerpos que compartían espacio, pero no piel al. Día siguiente revisé el móvil varias veces. Ningún mensaje, ninguna señal. Me sentí estúpida por esperarlo, pero también aliviada. No quería que fuera fácil. No quería que se convirtiera en algo vulgar. Lo que me atraía era justo eso, la tensión, la posibilidad, la pausa antes del paso. Sin embargo, sabía que no podría detenerme ahí, porque algo se había activado en mí, algo que llevaba demasiado tiempo dormido, algo que no se conformaría con un solo beso. Me tomó 2 días volver a mirarme al espejo sin preguntarme qué había cambiado. No se trataba de remordimiento, no me sentía sucia ni engañada, pero sí me sentía otra, como si una capa invisible de polvo se hubiera levantado, revelando algo que había estado ahí siempre y que yo misma había ignorado por comodidad. No había dormido bien, no porque el sueño no llegara, sino porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a revivir esa imagen. Nuestros rostros tan cerca, su aliento tibio, la ausencia de palabras que lo decía todo. Mi marido propuso un almuerzo familiar el domingo siguiente. No era extraño, solíamos hacerlo cada 2 semanas. Pero esta vez sentí cómo el estómago se me cerraba, apenas lo mencionó. No hice comentarios. Le dije que me parecía bien. Fingí normalidad como si no estuviera repasando mentalmente cada posible interacción, cada gesto que tendría que cuidar, cada cruce de mirada que evitar. Pasé los siguientes días en modo automático preparando recetas, revisando si teníamos suficientes copas, comprando flores, como si la superficie pudiera contener el incendio subterráneo. El domingo llegó más rápido de lo que quería. Puse especial atención en lo que vestí. Nada provocador, nada que pudiera interpretarse como una insinuación. Elegí una blusa de lino azul marino y una falda larga, pero debajo, sin entender por qué, volví a usar la misma ropa interior del otro día. No porque pensara que él la vería, solo porque al ponérmela, sentía el cuerpo distinto, más presente. Más despierto. Él llegó puntual. Saludó con la misma educación de siempre. Su abrazo fue breve, apenas un contacto con la mejilla, pero bastó para que me recorriera un escalofrío en la columna. Su olor era el mismo, mezcla de colonia clásica, ropa recién planchada y algo más indefinible como metal viejo o madera seca. Durante todo el aperitivo hablaba con naturalidad con mi marido sobre política local, sobre el precio del aceite, sobre la sequía en el norte. Yo servía la mesa cuidando no mirarlo directamente, pero cada vez que él se movía, mi cuerpo lo sentía. Era como si mi piel se tensara en cada metro que nos acercábamos. En un momento, mi esposo se levantó a buscar más hielo. Me quedé sola con su padre. El silencio entre nosotros fue denso, pero no incómodo. Estábamos en extremos opuestos de la sala, pero sentí la distancia como un hilo tenso, ni una palabra, solo el sonido del ventilador y mi pulso en las sienes. Cuando mi marido volvió, me pareció que él notó algo. Tal vez fue mi respiración, tal vez fue el silencio demasiado largo, o tal vez fue nada, y todo estaba solo en mi cabeza. Durante la comida me forcé a participar. Hablé más de lo habitual. Hice preguntas, me reí de chistes que no eran tan graciosos. Quería dispersar cualquier sospecha, pero cuanto más lo intentaba, más artificial me sentía. En un momento, él me dirigió una mirada rápida, neutra, casi imperceptible. Pero lo noté. Y creo que mi marido también. Después de los postres, fuimos todos a la terraza. El calor era más soportable allí, con la brisa marina filtrándose entre las plantas. Mientras ellos hablaban, yo regaba las macetas con una jarra de cerámica. En un descuido derramé agua sobre mis sandalias. Me agaché para secarlas con la falda recogida y sentí una mirada intensa desde atrás. Me giré de forma instintiva y ahí estaba él. Su expresión era serena, pero sus ojos tardaron demasiado en moverse de mis piernas a mi rostro. Bajé la mirada de inmediato. Unos minutos después, mi marido comentó medio en broma que yo estaba demasiado callada. Últimamente, respondí con un encogimiento de hombros. No quise elaborar. No podía pasadas las 5. Él se levantó para marcharse. Mi marido lo acompañó hasta la puerta. Yo me quedé en la cocina ordenando la vajilla. Escuché el sonido de
La despedida a los pasos. El cierre suave de la puerta. Pero un minuto después, sentí que alguien volvía a entrar. Era él. Había olvidado sus gafas de sol sobre la mesa del patio. Nos cruzamos en la cocina por un instante sin testigos. Mientras buscaba las gafas, pasé por su lado. Sin mirar, él murmuró apenas: «Hoy estás distinta». No me detuve, no respondí. Tomó sus gafas y se fue sin girarse. En la noche, mientras lavaba los platos, mi marido apareció detrás de mí, me besó en la nuca y su voz sonó neutra. «Mi padre estuvo raro hoy. ¿No lo notaste?» Me encogí de hombros otra vez. Dije que no, que sería el calor, que todos estábamos más lentos, más distraídos. Pero por dentro, algo se movió. No era solo la tensión de ser descubierta. Era la certeza de que algo más profundo estaba ocurriendo. Que ya no se trataba solo de un beso ni de una mirada. Era un movimiento interno. Una grieta que se expandía con cada gesto, contenido con cada palabra. No dicha esa noche, no. Dormí. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez empecé a pensar que quizá él sentía lo mismo. ¿Y si eso era verdad? Entonces no había retorno. Durante varios días intenté comportarme como si nada hubiera ocurrido. Despertarme a la misma hora, preparar el desayuno con la misma rutina. Contestar con los mismos gestos, los mismos silencios. Pero algo se había desplazado dentro de mí. Como si hubiera dejado de habitar mi cuerpo con la familiaridad de antes. Me sentía presente, en cada cosa que hacía, pero con la atención fragmentada, como si una parte de mí se quedara siempre esperando algo más, algo que no llegaba y que sin embargo ya no podía. No esperar. Mi marido parecía más atento de lo habitual. Empezó a llegar. Más temprano a casa me preguntaba si quería salir, si necesitaba algo. Incluso propuso que nos tomáramos unos días solos en la costa. Le respondí que era buena idea, pero no concretamos nada. No por desinterés, la verdad es que no sabía cómo. Compartir una habitación con él sin sentir esa contradicción dolorosa, entre lo que se supone que debe ser la intimidad y lo que mi cuerpo realmente buscaba una tarde. Después del trabajo, entré a una tienda de ropa sin planearlo. Caminé entre percheros sin rumbo fijo, como si buscara algo que no sabía nombrar. Me detuve frente a un conjunto de lencería. Marfil. Encaje sutil sin ornamentos. Lo tomé en mis manos. Sentí la textura contra los dedos. No era provocativo, era elegante. Me lo imaginé debajo de un vestido sencillo sin que nadie lo supiera, nadie excepto yo. Lo compré sin pensarlo demasiado. Esa noche me lo puse sin razón aparente. No teníamos planes, ni visitas, ni aniversarios. Me puse una bata encima y me senté frente al espejo. Observé mi reflejo con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Había algo en mí que no reconocía del todo. No se trataba de belleza. Era otra cosa. Una cierta disposición. Un estado de alerta suave de conciencia física. Como si mis sentidos estuvieran más vivos que antes. Mi marido me miró de reojo mientras cenábamos. Me dijo que me veía bien, que tenía otro aire. Le sonreí y no dije nada. No supe si se refería a mi peinado, a mi ropa, o a esa energía contenida que yo misma empezaba a sentir como electricidad bajo la piel. Al día siguiente tuve que salir a hacer algunas compras. Entré al supermercado con mi lista en la mano sin imaginar que él estaría ahí. Me lo encontré en el pasillo de los lácteos. Su presencia me golpeó como un cambio brusco de temperatura. Llevaba una chaqueta gris, un pantalón de lino claro y un libro, doblado bajo el brazo como si viniera de otra parte, como si no perteneciera a ese lugar mundano. No nos tocamos, ni siquiera nos acercamos. Pero cuando crucé por su lado, él extendió la mano y tomó sin mirarme uno de los paquetes de mi carrito. «Ese yogur es mejor», dijo con naturalidad sin mirarme como si se refiriera al producto, pero su mano había rozado la mía por accidente. O eso parecía. Seguí caminando como si nada, pero dentro de mí algo se agitaba. Al llegar a la caja no. Lo vi. No sé si se fue antes o si me evitó, pero el cuerpo me seguía vibrando como si hubiera sido testigo de un roce prohibido. Esa noche, antes de acostarme, me puse de nuevo el conjunto marfil. No lo hice por él, o no solo por él. Lo hice porque necesitaba sentirme así. Necesitaba comprobar que seguía siendo esa mujer que deseaba ser deseada.
que no se había disuelto del todo. En la rutina, mi marido me abrazó al apagar la luz. Fue un gesto suave, mecánico. Sus dedos tocaron mi brazo desnudo, sin intención. Como quien toca un objeto familiar en la oscuridad para comprobar que sigue allí. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no. No porque quisiera mentirle, sino porque la verdad era demasiado difícil de pronunciar en voz alta durante la semana. Comencé a notar algo nuevo. Evitaba estar sola con él. No por miedo, sino porque cada vez que lo tenía cerca, me costaba sostenerme en el papel de esposa correcta. Sentía que mis movimientos se hacían más lentos, más observados, que mis silencios eran más largos. No confiaba ya en mis propias reacciones. Había perdido la neutralidad. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, mi marido entró y se detuvo en el umbral. Me observó unos segundos sin hablar. Luego dijo con una voz que no supe interpretar: «Te estás arreglando más últimamente». Le respondí que me hacía bien sentirme bien. Él no dijo nada más, pero su mirada se quedó un segundo más de lo habitual sobre mis caderas, y esa noche no me abrazó. Sabía que algo en mí había cambiado. Pero no era solo un cambio físico. Era una forma distinta de habitar el deseo, de percibir el cuerpo propio como algo más que un instrumento de convivencia. Era mirar el reflejo en el espejo y encontrar en los gestos cotidianos una nueva vibración, una expectativa, una tensión contenida que no necesitaba consumarse para sentirse realeza. Expectativa se volvió mi nueva forma de estar en el mundo. Y en esa espera silenciosa y cargada, empecé a comprender que no todo lo que no se dice queda oculto, porque el cuerpo de alguna manera siempre habla. Y el mío ya había empezado a hablar. El día de la feria. Llegó con un sol turbio, como si el cielo no terminara de decidir si quería despejarse del todo o quedarse en una amenaza constante. Habíamos sido invitados por la hermana de mi marido, que vivía a unos kilómetros, y organizaba cada año una pequeña reunión con puestos artesanales, comida casera y música en vivo. Una tradición local sin mayores pretensiones, pero que servía de excusa para vernos todos sin formalidades. Mi esposo canceló a última hora. Una reunión con un cliente importante lo retendría todo el día. Me preguntó si quería ir igual. Le dije que sí, que su padre se había ofrecido a llevarme. No fue una excusa. Él realmente lo había hecho. La tarde anterior, en una conversación telefónica de grupo, dijo que pasaría por mi casa temprano. Su tono fue neutro, irreprochable. Nadie notó nada, pero yo pasé toda la noche sin dormir, repasando una y otra vez cada detalle posible. ¿Qué ponerme, qué decir, cómo actuar? No había ninguna razón práctica para que el trayecto juntos implicara algo más, pero lo sabía, lo sentía. Algo iba a pasar. Me vestí con cuidado, pero sin exagerar. Una blusa de algodón liviano, una falda suelta, sandalias bajas. Bajo la ropa, sin embargo, llevaba algo distinto. Un conjunto oscuro de tela suave y líneas simples que me ajustaba apenas en los lugares precisos. No era una provocación. Era una declaración silenciosa solo para mí, como si necesitara recordar que esa parte de mí seguía viva esperando. Él llegó puntual, saludó desde el coche sin bajarse. Entré y durante los primeros kilómetros hablamos de cosas triviales: el tráfico, la temperatura, la nueva ordenanza del municipio sobre las terrazas. Su voz era la misma de siempre, pero su forma de mirar por el parabrisas, de cambiar de marcha, de tocar el volante con los dedos largos y serenos, me alteraba de una forma difícil de explicar. Me sentía fuera de mi cuerpo, flotando a centímetros de la escena, observándome a mí misma. Jugar un papel que ya no controlaba del todo. En la feria todo transcurrió como estaba previsto. Saludamos a la familia, caminamos entre los puestos, compartimos una cerveza. Él se mantenía cerca, pero nunca demasiado. Sus ojos evitaban los míos. Y sin embargo, yo sentía cada uno de sus gestos como una presión invisible en la espalda. A ratos hablábamos con naturalidad, como si nada nos uniera, más que un apellido compartido por vínculo legal. Pero el cuerpo sabía otra cosa. Alrededor de las 3 de la tarde decidimos volver. Tomamos el camino costero. El mar al fondo brillaba con una calma densa. Durante varios minutos no hablamos. El coche estaba impregnado de calor seco y del aroma a limón de los árboles cercanos. Él bajó la ventanilla. El viento me golpeó la cara y por un momento cerré los ojos.
Fue entonces cuando lo dijo sin girar la cabeza, casi en un susurro. A veces creo que no deberíamos haber empezado nada. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna alcanzaba. Me limité a observar sus manos en el volante. Me fascinaban. Eran manos que sabían sostener cosas sin romperlas. Manos de otro tiempo. Y sin pensarlo demasiado. Las toqué, el coche se detuvo al borde del camino donde una hilera de árboles ofrecía sombra. Apagó el motor. El silencio se volvió espeso. Él giró el rostro hacia mí y nuestros ojos se encontraron por primera vez en horas. No había reproche en su expresión, ni deseo evidente. Solo algo más difícil de nombrar. Reconocimiento. El beso ocurrió sin dramatismos, sin urgencias. Fue más largo que el anterior, más consciente. Su mano rozó mi cuello y su boca se deslizó sobre la mía, con una delicadeza que me partió en dos. No había culpa, pero sí una tensión que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Por un instante no pensé en nada más. No existía el mundo. Solo ese momento suspendido. Ese permiso silencioso que ambos nos habíamos dado sin decirlo. Cuando nos separamos no dijimos nada. Él encendió el motor y retomamos el camino. Mi pecho latía con violencia contenida. Me dolían las piernas de tanta tensión. Sentía el cuerpo como si hubiera corrido una larga distancia pero sin moverme. No era placer. Era algo más crudo, más profundo. Era certeza al llegar a casa. Él se detuvo frente a la entrada. Me miró una última vez, y esta vez fue él quien bajó la vista. Asentí en silencio sin mirarlo directamente, y abrí la puerta del coche. Mi mundo se detuvo al ver el coche. De mi marido en la entrada, estaba allí estacionado con el maletero aún abierto. Llevaba puesta la misma camisa que esa mañana arrugada. Cuando me vio, sonrió. Al final pude salir antes, dijo. Yo fingí sorpresa, pero su mirada no era la de siempre. Había algo inquisitivo. Una pausa apenas visible antes de acercarse a darme un beso. Yo le devolví el gesto. Seca. Él no lo notó. O hizo que no lo notó. Mientras entrábamos juntos a casa, sentí la mirada de su padre clavada en mi nuca. No, por deseo ni por culpa, sino por algo más definitivo. La conciencia de que habíamos cruzado una línea frente al umbral de la puerta equivocada. Y sin embargo, nadie retrocedió. Nadie dijo nada esa noche. Dormimos todos bajo el mismo techo en silencio, como si no hubiera ocurrido nada. Como si todo lo que ardía en el cuerpo pudiera ignorarse por educación, pero yo ya sabía que nada volvería a ser igual. Porque lo había sentido. Y porque no era la última vez que lo quería sentir los días siguientes. Fueron extrañamente callados. Todo seguía en su lugar. Los horarios, los gestos cotidianos, los compromisos, los sonidos familiares de casa. Y sin embargo había algo en el aire que se sentía fuera de tono, como si alguien hubiera afinado mal una cuerda en un instrumento y cada acción sonara ligeramente desafinada. Mi marido no mencionó nada sobre aquel regreso imprevisto, ni cuestionó por qué tardamos más de lo normal. Pero sus silencios empezaron a tener otro peso. No eran los silencios, tranquilos de siempre, sino los que dejan entrever un cálculo, una observación. Su manera de moverse por la casa, de mirarme cuando creía que yo no lo notaba, de quedarse un segundo más frente a la puerta, antes de salir. Todo eso empezó a ocupar espacio. Yo me esforzaba por mantener la normalidad. Me levantaba temprano, cocinaba, respondía. Mensajes me ofrecía a hacer las compras. Pero cada movimiento estaba cubierto por una capa invisible de contención. No porque sintiera culpa. Lo que sentía era más difícil de explicar. Una mezcla de ansiedad física, hambre contenida, y una especie de frustración aguda que se manifestaba en mis gestos más simples. Las manos me temblaban al doblar ropa. Los dedos se enredaban al abrochar botones la espalda. Se me tensaba sin razón. Su padre desapareció por unos días. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa a través de otros. Nada. La ausencia era total. Y esa ausencia empezó a llenarlo todo. En mi mente repasaba el beso, el gesto contenido, la
mirada que me lanzó justo antes de encender el coche. Me preguntaba si había cambiado de opinión, si se había arrepentido, si simplemente había vuelto a su lugar como si nada. Pero también sabía que si fuera así, no habría necesidad de silencio. Algo se estaba gestando pero fuera de mi alcance. Por las noches mi marido intentó acercarse. Una vez me abrazó por detrás, mientras lavaba los platos su mano en mi cintura, la cabeza apoyada en mi cuello. Sentí su cuerpo pegado al mío cálido, familiar. Pero no sentí nada más, ni un sobresalto, ni una sacudida. Solo el mismo contacto que años atrás me había dado seguridad y que ahora sentía como un recuerdo ajeno. Lo dejé hacer. Me giré hacia él. Le devolví el gesto. No por deseo, sino por hábito. Por no tener que explicar. Por mantener intacta la estructura que todavía sostenía la fachada esa. Noche tuvimos sexo. No fue desagradable, no fue mecánico, pero mientras ocurría yo estaba en otro lugar. No mentalmente, físicamente. Mi piel no respondía. Mi respiración no se aceleraba. Sentía los movimientos, el ritmo, el peso sobre mí. Y lo único que podía pensar era en la diferencia, en el contraste, en lo que no estaba ocurriendo. Cerré los ojos, apreté los dientes y fingí, no un orgasmo. Fingí estar ahí. Fingí pertenecer a ese momento. Cuando terminó, él me besó en la frente. Se giró y se quedó dormido. Yo no me moví. Permanecí acostada con los ojos abiertos, viendo cómo el ventilador del techo giraba con su rumor constante. La cama olía a él, a su cuerpo, a su rutina, a su mundo. Pero en mi piel quedaba todavía el recuerdo de otro aliento, de otra textura. Me pregunté si algún día volvería a sentir algo similar con mi marido. Me pregunté si alguna vez lo había sentido. Realmente, durante la semana, la distancia creció. No en forma de discusiones, todo lo contrario. Hablábamos lo justo. Él se mostraba solícito, cariñoso, hasta tierno. Pero había en sus gestos una pregunta contenida, y en los míos una respuesta que no podía dar. Yo evitaba mirar su teléfono. Me parecía que eso era cruzar una línea que no tenía sentido si ya había cruzado otras peores. Pero notaba cómo él miraba el mío. No de forma directa, pero sabía que lo hacía. Una tarde al regresar de hacer compras vi el coche de su padre estacionado frente a su casa. Respiré aliviada por fin. Pero al acercarme ya no estaba, como si lo hubiera imaginado. Esa noche le escribí un mensaje corto casi neutro. ¿Todo? ¿Bien? No hubo respuesta. Ni al día siguiente, ni al otro. El silencio empezaba a parecerse a una sentencia. Empecé a tener sueños repetitivos. En uno de ellos estaba en una habitación blanca sola sentada en el suelo. Escuchaba pasos que se acercaban, pero nunca llegaban. En otro él abría una puerta y me decía que ya no había más lugar para mí. Me despertaba sudando con el corazón desbocado. No entendía si era miedo, deseo o ambas cosas al mismo tiempo. Pero sabía que no podía seguir, mucho más así. Lo peor no era no verlo. Lo peor era que mi cuerpo seguía reaccionando como si lo esperara. Mis gestos se volvían más lentos, mi atención más dispersa. Me descubrí arreglándome para ir a tirar la basura. Me ponía perfume para estar en casa. Buscaba excusas para pasar cerca de su calle, y al mismo tiempo odiaba sentirme así. Dependiente. Expuesta. Vulnerable, una noche me miré al espejo desnuda. Mi cuerpo estaba igual. Pero no era el mismo. Lo habitaba otra mujer, una que ya no se conformaba con lo correcto. Una que, aunque lo negara, ya había decidido que no podía volver atrás. Porque lo que había sentido, esa sensación de estar completamente viva, no era una fantasía. Había sido real, y no podía fingir que no la necesitaba, porque ahora la deseaba con una urgencia que dolía. Cuando mi marido me propuso pasar el fin de semana largo en el viejo caserón de su infancia, no supe qué responder. Era una casa alejada al norte, junto al mar donde solían veranear. Cuando él era niño, hacía años que no íbamos. Decía que necesitaba desconectarse, salir del ruido, respirar aire distinto. Me habló con entusiasmo moderado, como si el viaje pudiera ser una forma de acercarnos de nuevo.
Asentí sin decir mucho. No porque quisiera evitarlo, sino porque no estaba segura de poder actuar con naturalidad en un espacio lleno de pasado. Salimos temprano, un viernes. 3 horas de carretera por caminos sinuosos entre campos áridos y pueblos detenidos en el tiempo. El coche iba en silencio la mayor parte del trayecto. Yo miraba el paisaje sin verlo, repasando cada frase de los últimos días, cada gesto de mi marido, cada silencio que había crecido entre nosotros. No sabía si él había notado mi distancia, o si simplemente la aceptaba como una fase pasajera. La casa estaba igual que la última vez. Pintura descascarada, olor a humedad, muebles cubiertos con sábanas. Tuvimos que abrir ventanas, quitar polvo, poner a funcionar la vieja cafetera. Mi marido parecía cómodo en ese caos. Se movía con naturalidad como si su cuerpo recordara cada rincón. Yo, en cambio, me sentía como una invitada. Esa misma tarde, mientras guardábamos víveres en la pequeña despensa de piedra, oímos el sonido de otro coche. Me asomé por la ventana. Era él, su padre. Estacionó con calma. Bajó sin apuro. Llevaba un bolso pequeño y una bolsa de papel. Entró, saludando como si todo estuviera previsto. Mi marido se mostró sorprendido, pero no incómodo. «Creí que no venías», dijo con tono neutro. «Pensé que sería bueno pasar aunque sea una noche», respondió él. Intercambiaron frases cortas prácticas. Nadie cuestionó nada. Nadie pidió explicaciones por dentro. Yo me desarmé. Durante la cena intenté mantener la compostura. La conversación giraba en torno a recuerdos antiguos, anécdotas repetidas, cambios en el pueblo cercano. Yo hablaba lo justo. Mis pensamientos estaban en otro sitio. En cómo evitar mirarlo. En cómo respirar con normalidad. En cómo controlar el temblor leve en las manos cada vez que su voz acariciaba el aire. Después de comer, mi marido propuso dar una caminata por la playa. Dijo que necesitaba estirar las piernas, despejar la cabeza. Yo fingí cansancio. Me quedé en la casa. Él salió con una linterna y una chaqueta liviana. Entonces me quedé sola. O casi él. Apareció unos minutos después desde el pasillo. «Voy a fumar al porche», dijo. Asentí. Me levanté del sofá y lo seguí. Afuera el aire era más frío de lo esperado. Nos quedamos de pie uno junto al otro, mirando el mar oscuro sin hablar. El cielo estaba cubierto, pero el rumor de las olas era constante, grave e hipnótico. Mi cuerpo estaba tenso, pero no por miedo. Era una tensión que nacía del deseo contenido de la espera prolongada, de la necesidad de dejar de esperar. Sentía el pulso en la garganta, la respiración pesada, la piel demasiado consciente. De su cercanía. Entonces él habló sin mirarme. «No sé qué estamos haciendo». Su voz era baja, casi rota, pero no vacilaba. Yo tampoco lo miré. Respondí casi sin pensarlo. Lo mismo que no hicimos durante años. Nos miramos por primera vez. Había en sus ojos algo distinto. No urgencia, no arrepentimiento, solo un cansancio profundo de la resistencia. Como si supiera igual que yo, que ya no podíamos sostener más la mentira de la neutralidad. Fui yo quien dio el paso. Me acerqué sin apuro, sin palabras. Lo besé. No como antes, con culpa o con duda. Esta vez fui yo la que buscó su boca, la que tomó su cara con ambas manos, la que decidió dejar de actuar como si no pasara nada. Su cuerpo respondió con la misma intensidad. Me sostuvo, por la cintura con firmeza, con deseo contenido. Nos besamos allí bajo la luz tenue del porche, a la vista de cualquiera que se asomara. Y fue en ese momento cuando nos separamos apenas que lo vi. La pequeña cámara en la esquina del techo olvidada, oxidada, tal vez aún activa. No lo mencioné. No me moví. No me arrepentí. Solo lo miré. Él también la vio, y no dijo nada. Sabíamos lo que habíamos hecho. Sabíamos que ya no había vuelta atrás. Cuando mi marido regresó, nos encontró en la cocina, fingiendo preparar infusiones. Él no pareció notar nada extraño, o no quiso notarlo, pero sus ojos se demoraron más de lo habitual en nuestras manos, en nuestras distancias, en nuestra respiración. Esa noche, cada uno durmió en una habitación diferente. No por decisión. Por inercia yo me quedé en la cama vestida en silencio sin poder dormir. En la mente solo un pensamiento. Esta vez fui yo quien rompió la barrera, y lo hice sin miedo,
porque ya no podía vivir solo con la idea. Necesitaba tocarla y Weir la había tocado. La vuelta a casa fue más silenciosa de lo habitual. 3 horas en el coche sin palabras significativas, sin música, sin roces. Mi marido conducía con una expresión neutra casi resignada. No preguntó nada sobre la noche. Anterior no comentó la actitud de su padre, ni siquiera insinuó incomodidad por haber dormido solo. Yo me limité a mirar por la ventanilla contando postes curvas, cambios de sombra en el asfalto. Intentaba distraerme de lo que realmente me carcomía. Su ausencia al llegar a casa, cada rincón me pareció más vacío que antes. La cocina impecable como siempre me pareció estéril. El dormitorio con sus sábanas bien estiradas frío. Abrí las ventanas para ventilar, pero el aire no cambió nada. La casa seguía oliendo a costumbre a repetición, y yo ya no era parte de eso. Pasaron 2 días sin saber nada de él. Supuse que estaría de regreso en su casa, que prefería mantener distancia, tal vez por precaución, tal vez por miedo a lo que habíamos hecho. Intenté convencerme de que era mejor, así que necesitábamos ese espacio. Pero el vacío que me dejó fue inmediato. La falta de su mirada, de su tono, incluso de su silencio, era tan tangible que me dolía en el pecho. Le escribí un mensaje corto sin carga. ¿Llegaste bien? No hubo respuesta. Esperé. Releí el mensaje. Lo borré. Lo volví a escribir. No lo reenvié. Al día siguiente probé con una llamada. No atendió. No devolvió el llamado. Tampoco estaba conectado. Verifiqué su última hora en línea. Nada. Todo indicaba que había cerrado la puerta no solo en sentido literal, sino también simbólico. Y eso me desgarró más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mi marido volvió a su rutina con la misma naturalidad con la que siempre vivió todo. En ningún momento me pidió explicaciones, pero su forma de tocarme cambió. Ahora me acariciaba como si lo hiciera por costumbre, sin esperar nada a cambio. Y yo me dejaba más por no enfrentarlo, evidente que por otra cosa. Había noches en que sus manos intentaban buscar las mías y yo fingía estar dormida. Otras se giraba sin decir palabra. El abismo entre nosotros se había vuelto absoluto, pero ninguno lo decía en voz alta una tarde. Al volver del supermercado, lo vi de lejos, o creí verlo. Un coche similar al suyo dobló una esquina al otro lado de la ciudad. Me temblaron las piernas. Estuve a punto de seguirlo. Me quedé inmóvil unos segundos con las bolsas colgando sin saber si lo que sentía era esperanza o desesperación. Cuando reaccioné, el coche ya no estaba. Esa noche busqué su nombre en internet. No para encontrar nada específico. Solo necesitaba leerlo, saber que seguía existiendo. Entré en la web de una galería, local donde alguna vez él había expuesto fotografías antiguas. Revisé todo. No encontré nada nuevo, solo imágenes que ya conocía, paisajes en blanco y negro, retratos borrosos, ventanas abiertas. Me quedé un rato viendo una foto de una mujer, de espaldas, sentada frente a un espejo. Era una imagen vieja, pero en ella había una energía que me resultaba insoportablemente familiar. Me vi ahí aunque no era yo. La mañana siguiente tomé una decisión. Entré en la página de la compañía, de autobuses. Elegí el destino donde sabía que él solía ir los fines de semana. Una casa que tenía en la costa, según había mencionado una vez. Compré el billete. Salía en 2 días. No le conté a nadie. No hice planes. No empaqué. Nada pasé. Esas 48 horas como suspendida en el aire. No podía concentrarme en nada. Cada objeto, cada frase, cada gesto cotidiano me resultaba ajeno. Me convertí en una observadora de mi propia vida. Preparaba café sin beberlo, organizaba cajones, que no necesitaban orden. Abría la ventana y me quedaba parada allí sin pensar. Solo esperaba. No sabía exactamente qué el día del viaje. Me levanté temprano, me duché con lentitud, me vestí con ropa cómoda sin maquillaje. Llevaba el bolso con lo justo. Salí de casa sin hacer ruido. Caminé hasta la parada con el corazón en la garganta. Cuando vi llegar el autobús, algo en mí se quebró, ¿no? Subí y me quedé parada, viendo cómo las puertas se abrían, cómo la gente subía, cómo él se alejaba, sin saber que yo estuve tan cerca. El motor rugió y el autobús se perdió en la carretera.
Me quedé sola en la acera con el bolso colgado y las manos heladas. No lloré. No me moví durante varios minutos. Esa noche al llegar a casa, mi marido me miró como si no me reconociera del todo. Yo tampoco me reconocía. Era otra. Una mujer que había estado a punto de cruzar una frontera definitiva, pero que se quedó clavada justo en el umbral. No por miedo, sino porque entendí que no era el momento. No todavía, pero algo en mí ya se había ido. Y aunque no supiera a dónde, sabía perfectamente que no tenía intención de volver, pasó un mes. 30 días que no dejaron ninguna huella visible, pero que fueron capaces de corroer cada rincón silencioso de mi cuerpo. No hubo grandes discusiones, ni cambios bruscos, ni revelaciones. Lo que hubo fue lo más temido. La persistencia exacta de todo lo anterior, como si nada hubiera ocurrido, como si el mundo siguiera funcionando en su normalidad. Implacable. Solo yo internamente sabía que algo se había roto. O más bien, algo había sido arrancado, y nunca regresó. Mi marido mantenía su rutina con una meticulosidad casi clínica. Se levantaba a la misma hora, preparaba el café como siempre. Hacía su pausa de mediodía con los mismos gestos. Me hablaba con cortesía, incluso con una amabilidad nueva, como si evitara tocar cualquier fibra que pudiera desencadenar algo. Yo le respondía de igual forma. Vivíamos en una calma que era, en realidad, un pacto de no agresión. Ninguno mencionaba lo que flotaba en el aire. Ninguno parecía querer enfrentarlo. Durante ese mes no supe nada de él. Ningún mensaje. Ninguna señal. Me resigné, al menos en apariencia. Aprendí a moverme sin esperarlo, a fingir que los días eran suficientes sin su sombra. Me forcé a dejar de buscar su nombre en el historial del navegador, a evitar pasar por su calle, a no revisar el móvil sin razón. Y sin embargo, su ausencia era una presencia en sí misma tan concreta como el aire que respiraba. Una tarde, al regresar a casa después del trabajo, encontré un sobre sin remitente en el buzón. No tenía sello, solo mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. El pulso firme, la inclinación. Precisa la tinta negra de trazo seco. Subí con el corazón descompuesto, como si cada escalón fuera una prueba. Cerré la puerta tras de mí, dejé las llaves caer en la mesa y me senté antes de abrirlo. Dentro no había una carta. No había explicaciones, ni disculpas, ni promesas. Solo una fotografía impresa en papel mate. Una playa vacía, el cielo cubierto. Las olas rompiendo con calma contra unas rocas grises. Era una imagen que habíamos visto juntos meses atrás en una galería del casco antiguo. Detrás de la foto, escrita en el margen inferior, una sola línea. Algunas cosas no necesitan un final. Solo silencio. Junto a la foto, un pequeño paquete envuelto en papel fino. Al abrirlo, encontré un colgante de plata. Sencillo, sin ornamentación. Liso, frío al tacto. Lo tomé con los dedos y lo sostuve frente a la luz. No decía nada, pero lo decía todo. No lloré. No me temblaron las manos. Solo sentí un cansancio profundo, como si todo mi cuerpo por fin reconociera el peso de los días. Me acosté en el sofá con la foto sobre el pecho, el colgante en la mano cerrada. Cerré los ojos sin dormir, sin pensar, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de mí esa noche. Mi marido me preguntó si quería salir a cenar. Lo dijo con un tono calmo, sin forzar. Le dije que prefería quedarme en casa. Me miró durante unos segundos y luego asintió. No insistió. Supo que no era un rechazo personal, sino una elección inevitable. Nos cruzamos en el pasillo. Una hora después, él me acarició el hombro al pasar. Yo no me aparté. Me senté frente al espejo del tocador, el mismo que había usado tantas veces sin pensar. Me observé. El rostro era el mismo, pero los ojos no. Había en ellos algo más quieto, más opaco, como si hubieran aprendido a ver sin esperar, como si hubieran renunciado a encontrar. Guardé el colgante en una caja de madera junto a otras cosas que ya no usaba. No como acto de cierre, no como despedida, solo como forma de colocar algo en su lugar. Los días siguientes transcurrieron con una calma casi irónica. El mundo continuaba. La ciudad no se detenía. El tráfico seguía siendo insoportable en las mañanas. Yo salía, volvía, hablaba, comía. Desde
Fuera, todo parecía haber vuelto a su cauce. Desde dentro sabía que no era así una parte de mí. Había cruzado una frontera invisible, y aunque no supiera dónde estaba ahora, sabía con certeza que no podía volver atrás. No por orgullo, ni siquiera por deseo, sino porque ya no era la misma. Porque después de tocar la verdad con la yema de los dedos, todo lo demás se volvía ruido. Entonces lo entendí sin lágrimas. No hay castigo más sutil que aprender a vivir con la certeza de lo que no volverá. No hay silencio más hondo que el que queda cuando uno ya no espera, pero tampoco hay libertad más cruel que la de saber que nadie más puede elegir por ti. Desde ese día no lo volví a ver, pero tampoco volví a cerrar los ojos de la misma manera.